Bien, todo lo que está ocurriendo hoy en día entre Irán e Israel, porque sabemos que Israel está bombardeando las bases en donde Irán tiene algunas plantas que enriquecen uranio para, digamos, construir bombas que puedan dañar a Israel usando la energía nuclear. Y a su vez, Irán ha bombardeado mucho a Israel. Y todos estos actores muy presentes hoy en día como Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y los países de alrededores, todo eso tiene que ver con la culminación del último tiempo. En cuanto a la dispensación de tiempo que Dios ha dado en la Biblia para la humanidad, que está compuesta por un periodo total de 6.000 años, que son los 6 días de Dios para con el hombre, y el día 7, el día séptimo, que es el milenio, 7.000 años en total, desde Adán. La Biblia, los que conocemos la Biblia, los que hemos estudiado la Biblia, que tenemos al Espíritu Santo, los entendidos, que iluminamos un mundo en oscuridad. La gente que está en oscuridad necesita oír a personas como yo, que tenemos al Espíritu de Cristo morando adentro. Ellos tienen que ser iluminados por la luz que hay en nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. El genuino salvado es la luz del mundo. El genuino salvado, el de verdad, no el de mentiritas. La persona que realmente se ha arrepentido y ha depositado fe en el Evangelio. Entendiendo que arrepentimiento es un cambio aquí interno, en los pensamientos. Que el hombre reconozca que es un vil pecador. Que no es una víctima, no. Toda gente que no se arrepiente siempre se va a considerar víctima. Víctima de los ricos, víctima de Dios, víctima de los demás. Pero una persona que ha cambiado sus pensamientos entiende que es culpable, que no es víctima. No es víctima del papá, de la mamá, de que fue pobre, de que él nació en un país que es pobre, que no tuvo... No. No es víctima. Es culpable de no buscar a Dios mientras hay tiempo. Es culpable de no leer las Escrituras. Es culpable de no arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento es fundamental para la salvación del alma. Porque el arrepentimiento, que es un cambio radical en la manera de autopercibirse ante Dios, en el aspecto moral, que el hombre deje de pensar que es bueno. Porque ante los ojos de Dios no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Entonces, que deje de abrogarse que es superiormente mejor a los demás, moralmente. No. Porque como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos 3:10. Entonces el arrepentimiento le permite al ser humano dejarse de victimizar. Que se deje de victimizar. Y toda persona que no se arrepiente siempre va a adherir a las ideologías de izquierda. Una persona que no se ha arrepentido para salvación siempre va a simpatizar con el socialismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día con esta guerra, esta pseudo guerra, digamos, con estas escaramuzas que están ocurriendo en Medio Oriente? En donde Israel, gracias a un pacto que empezó a consolidarlo Harold Kushner con Donald Trump, eso ha permitido que los Emiratos Árabes permitan que Israel pueda surcar el cielo, que antes no lo podía surcar, el cielo árabe, y bombardear puntos estratégicos de los iraníes. Antes no se podía lograr eso, porque militarmente hablando no se puede violar el espacio aéreo con aviones de combate. Pero ahora sí. Entonces lo que está pasando en Israel es lo que está siendo descrito en las profecías, que es aquello que tiene que ocurrir al último tiempo. ¿Ya? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan, hace 2000 años atrás, 2000 años atrás, el apóstol Juan diciéndole a personas como yo, portadores del Espíritu Santo, genuinos integrantes de la Iglesia de Cristo, el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hace 2000 años atrás, el apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia, está diciendo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. O sea, hace 2000 años atrás había iniciado el último tiempo. Lo que sabemos en la Biblia
entendemos que Dios ha determinado una dispensación de tiempo de 6.000 años para el hombre y 1.000 años para Cristo reinando el mundo entero con su trono en Jerusalén. Entonces, desde Adán hasta Abraham hay un tiempo inicial, tiempo primer tiempo, de 2.000 años. Desde Adán hasta Abraham. Después viene un tiempo intermedio, también de 2.000 años, 2.000 años más. Desde Abraham hasta Cristo, cuando vino su primera venida. Y desde Cristo hasta la culminación del último tiempo, del final tiempo, 2.000 años más. Y hace 2.000 años atrás, el apóstol Juan decía a la iglesia, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Esto hace 2.000 años atrás. Ahora nosotros estamos al final del último tiempo. Al final del último tiempo. Entonces hay 3 tiempos, ¿verdad? Un primer tiempo de 2.000 años, desde Adán hasta Abraham. Después un tiempo intermedio, desde Abraham hasta Cristo, la primera venida, 2.000 años más, 4.000 en total. Desde Adán hasta los 33 de Cristo, 4.000. Pero un primer tiempo desde Adán hasta Abraham de 2.000 años. Primer tiempo. Un tiempo intermedio entre Abraham y Cristo en su primera venida de 2.000 años más. 4.000 en total. Y desde Cristo, su primera venida, hasta la segunda venida de Cristo, cuando Cristo retorne al mundo en gloria y majestad, 2.000 años más. Ese sería el final tiempo, el último tiempo. Hay un tiempo inicial, 2.000 años, un tiempo intermedio, 2.000 años más, y el último tiempo, de 2.000 años más. Ahora nosotros estamos al final del último tiempo. Al final del último tiempo. Primera de Juan 2, versículo 18. A la iglesia, el apóstol Juan diciéndole, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. El apóstol Pablo también, cuando escribe la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, ¿cierto? Capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado de otras maneras, de muchas otras maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días. O sea, hace 2.000 años atrás habían iniciado los postreros días. Ahora, ya habiendo transcurrido prácticamente 2.000 años, estamos en las postrimerías de los postreros días. Entonces tenemos nosotros Juan, primera de Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Entonces, tenemos un primer tiempo dispensacional, donde Dios ha dispensado tiempo para la raza humana viviendo en la tierra, desde Adán hasta Abraham, 2.000 años. Primer tiempo. Tiempo intermedio, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo viniendo su primera venida al mundo, 2.000 años más, tiempo intermedio. De Abraham hasta Cristo. Y desde Cristo hasta el tiempo actual, la era actual, al final de la era del hombre en la tierra, cuando Cristo venga de los cielos, a ponerle fin a un periodo de 7 años de tribulación, que es la angustia de Jacob, de Jeremías 37, o la semana número 70, el profeta Daniel 9:27, 2.000 años más. Y con eso termina la era del ser humano autogobernándose solo en la tierra. Ahora empieza el gobierno mundial de Cristo, el milenio. Y estamos así de que todo esto ocurra. Entonces, tenemos al apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado a los padres de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo, hace 2.000 años atrás, está diciendo que habían venido los postreros días. ¿Ya? El apóstol Juan le llama el último tiempo. Entonces, desde Abraham
hasta Cristo hay un tiempo intermedio. El primer tiempo es desde Adán hasta Abraham, 2000 años, primer tiempo. 2000 años. Desde Abraham hasta la primera venida de Cristo, 2000 años más, tiempo intermedio. Y desde Cristo, su primera venida, hasta cuando Cristo venga en la segunda venida, que está pronto Cristo a venir al mundo, la segunda venida de Cristo, 2000 años más. Completándose 6000 años. 6000 años. Y luego viene el día de reposo, el día 7, el día sábado. Para los judíos, día de reposo. Donde Cristo viene a gobernar por 1000 años. Entonces, lo que está ocurriendo con la higuera. Siempre Dios, refiriéndose a Israel, simbólicamente le llama la higuera. La higuera estéril del Evangelio de Lucas. Cuando dice, por 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera y no lo he hallado. Córtala, arráncala la higuera. ¿Para quién utiliza también la tierra? Y el viñador le dijo, déjala que todavía la abone un poco más de tiempo. Si diere fruto bien y si no la cortarás después. 3 años y un poco más duró el ministerio de Cristo en la tierra. Cristo es el viñador. El dueño de la viña es el Padre. La higuera. Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24. Dice, versículo 1, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herederos de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. O sea, la cesta de higos buenos y la cesta de higos malos. Hoy en día, los higos buenos son aquellos israelitas que están haciendo patria en Israel, rodeados de enemigos. Y la cesta de higos malos son todos los israelitas que no han hecho patria en Israel. Se han quedado en Nueva York, en Europa, George Soros, el Club Bilderberg, Bill Gates. Son israelitas, pero están entre los gentiles. No han venido a hacer patria a Israel. Eso es la canasta de higos malos. Son todo lo que Dios lo ha puesto como escarnio. Que la gente diga los sionistas, los judíos, sionistas, expansionistas. Ya, higos malos. Los higos buenos son los que están haciendo patria en Israel, liderados por Benjamín Netanyahu. Entonces, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos muy buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Versículo 4 de Jeremías 24. Estoy citando Jeremías capítulo 24. Versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, a Babilonia, para bien, los eché para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Nadie va a echar a Israel ahora. Eso ya se cumplió el 14 de mayo del año 1948. Nadie va a sacar al pueblo de Israel de su tierra. Dios ya los plantó y Él no los va a arrancar. Entonces aquí tenemos un punto de base. Tenemos un hito seguro del cual nosotros empezar a seguir hablando escatología y profecía respecto a lo que está pasando con Israel en la actualidad. A Israel no lo va a sacar nadie de su territorio, ¿ya? Ahora dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Todos estos George Soros, Marx, que era un judío alemán que estableció el comunismo, todos estos judíos que son
comunistas, de izquierda, socialistas, los de Hollywood, los cineastas de Hollywood, que son socialistas, van a la izquierda, son judíos, higos malos, malos que no han vuelto a ser patria Israel, todavía están en las naciones gentiles. ¿Ya? Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces aquí tenemos nuevamente la higuera. La higuera produce higos, higos buenos e higos malos. Hoy en día, aquellos higos que están siendo catalogados como higos buenos son los que están haciendo patria en Israel, que están combatiendo, están defendiendo su tierra, porque Dios los plantó y no los va a desarraigar. Nadie va a sacar a Israel de su tierra. Ahora, en la Biblia hay una nación que para muchos es una nación incógnita, es una nación que es difícil de entenderla, cuál nación es. Son los de Tarsis. Cuando uno lee la primera carta a los reyes, primera y segunda carta a los reyes, primera y segunda de Crónica, vemos nosotros que Salomón quería levantar el templo, construir el templo. Hiram, que era rey de Tiro, el actual Líbano, era muy amigo de David. Quería mucho Hiram, rey de Tiro, quería mucho a David, era amigo del rey David. Pero Dios no le permitió a David levantar el templo, porque tenía sus manos manchadas de sangre. Entonces dijo, un hijo tuyo, Salomón, él va a construir el templo. El primer templo fue de Salomón. Entonces Hiram era una persona que tenía mucha riqueza, era el rey de la nación de Tiro, el actual Líbano, y él tenía grandes naves marítimas para negociar con los de Tarsis. Ahora, Salomón no conocía eso, era ignorante Salomón en eso, en esto de la navegación a alta mar, hacer rutas navieras con las naves para negociar con las mercancías que eran cargadas en los buques, pero Hiram tenía flotas para ir a Tarsis. Entonces, Salomón le pidió a Hiram que le enseñara, que adiestrara a los israelitas en la navegación, porque Hiram, rey de Tiro, era experto en los negocios a grandes distancias oceánicas. Entonces, ¿dónde quedaba Tarsis? Recordemos nosotros que Dios le mandó a un profeta ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Jonás. Entonces Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Entonces no quería hacer caso a Dios. Entonces Jonás, huyendo de Dios, él descendió a Jope, la actual Tel Aviv, o si tú quieres Haifa, descendió ahí al puerto de Jope y pagó un pasaje para huir a Tarsis. Entonces Tarsis está hacia la izquierda del mapa, hacia la parte occidental, como queriendo ir al estrecho de Gibraltar, atravesando todo el mar Mediterráneo. Para allá quedaba Tarsis. Ahora, nosotros vemos en la primera y segunda carta a los reyes, primera y segunda carta a los de Crónicas, que por la piratería que había en el Mediterráneo, había mucho asalto a las naves. Evidentemente, como Salomón era muy inteligente, muy sabio, él puso sus naves en Esión Geber, porque Israel tiene dos salidas al mar. Una salida al mar Mediterráneo y la otra salida, por la parte inferior, al mar Rojo, que da paso al mar Índico, al mar Arábico. Entonces sabemos nosotros que Tarsis queda hacia el lado izquierdo del mapa, hacia occidente, por lo que nosotros entendemos de Jonás. Ahora, pusieron sus naves en Esión Geber, la actual Eilat, que es un lugar turístico en Israel, donde hay turismo para ir a disfrutar de las costas, de las playas, hay muchos yates de lujo. Bueno, y ahí, en ese lugar, el Mar Rojo, desde hace mucho tiempo a esta parte, recalan los grandes portaaviones norteamericanos de la clase Gerald Ford, de la clase Nimitz, y los grandes portaaviones británicos de la clase Queen Elizabeth, ¿cierto? Y Príncipe de Gales, que tienen los modernizados aviones Harrier de despegue vertical. Y los norteamericanos tienen los F-22 Raptor y los aviones embarcados F-35 Lifting. También los F-18 Super Hornet, ¿verdad? En el libro del profeta Isaías se habla de los de Tarsis. Dicen, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Son los de Tarsis, de las costas.
Hoy en día tiene que verse como aquellos aviones de combate que salen de las plataformas de los portaaviones y vuelan, ¿verdad? Los de Tarsis. Ahora, en el puerto de Zion Geber, en la parte inferior de Israel, ¿cierto? En la parte de abajo, que da al Mar Rojo, ahí ponía Salomón y Hiram las naves para ir a Tarsis. Una vez, cada 3 años, partían las naves de Tarsis a negociar con los tartesianos. Para que se entienda bien, Tarsis es Britania, la nación anglosajona, Britania, la que actualmente se conoce como la Gran Bretaña. Los estudiosos, los que conocemos lo que ha ocurrido con la historia de Israel, grandes excavaciones que han hecho en Israel, han encontrado material de plata y de oro y bronce, y han hecho pruebas con microscopio, carbono 14, han hecho pruebas, y han determinado que la ley del oro, de la plata, que de esos minerales tan antiguos, de hace miles de años de atrás, o encontraban en Israel, corresponden a la misma ley que hay en las minas de Cornwall, en Britania, la actual, podríamos decir, Plymouth, en la corte inferior de Gran Bretaña. O sea que todo apunta a que Salomón e Irán, queriendo evadir la piratería que había en el mar Mediterráneo, ponía en la parte del Mar Rojo las naves para partir a Tarsis, recorriendo todo el continente africano, llegar al puerto de Buena Esperanza y empezar a subir por el mar Atlántico, atravesando España y llegando a Britania, la Gran Bretaña, Inglaterra. Esos son los de Tarsis. En Ezequiel capítulo 38, versículo 13, Ezequiel capítulo 38, Ezequiel 38, versículo 13, aquí se está hablando de una gran batalla, Gog y Magog. Y en el capítulo 38, dice en el versículo 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Ya, hay que poner atención, una tierra indefensa. Y dirás tú, Gog, rey del norte, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Parece que están confiando. Parece que esta gente reunida de todas partes del mundo, israelitas, están confiando. ¿En qué? Parece que están confiando en un pacto de paz. Están confiando en el pacto. Un pacto que alguien logró y que el anticristo habrá confirmado. Pero para que se confirme ese pacto y que le dé las garantías a Israel de levantar el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio, lo que tendrá que poner a cambio Israel para que se confirme el pacto será el desarme, para que cesen las hostilidades en Medio Oriente. El desarme, porque aquí vemos que hay una acusación, aquí hay un reclamo, naciones están reclamando. Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. En el original del arameo dice, y todos sus leoncillos. ¿Cuáles son los leoncillos, los príncipes de Tarsis? Tarsis vendría a ser Gran Bretaña. Y sus anglo-descendientes, los norteamericanos. Estados Unidos y Gran Bretaña. Los eternos defensores de Israel. Dios ha puesto a estas naciones como defensoras acérrimas de Israel. Si no estuviera Estados Unidos, no existe Israel. Existiendo Estados Unidos, existe el que protege a Israel. Las dos alas de la gran águila americana. Sabai de Dan, Ezequiel 38:13. ¿Quiénes son Sabai de Dan? Los hermanos de Israel. Hermanos. Porque Israel viene de Jacob, ¿verdad? Jacob fue llamado Israel en Peniel. Su papá fue Isaac. Y el papá de Isaac, Abraham. Pero Abraham tuvo 2 hijos. No tuvo uno, tuvo 2. Uno de una esclava egipcia llamada Agar. Y su hijo, Ismael. Y de ahí vienen todos los Emiratos Árabes. Los árabes.
Y el segundo hijo fue Isaac. De ahí viene Israel. ¿Qué es lo que hizo Harold Kushner con Donald Trump? Empezaron a construir un pacto de Abraham en Medio Oriente para lograr amistar a los Emiratos Árabes, que son los hermanos de Abraham, los hermanos de Isaac, para que tengan un pacto que dé garantías en todos los territorios aledaños a Israel, garantías para que Israel levante el tercer templo. Sabá y Dedán, dice, le están reclamando a la bestia anticristo, al rey del norte, a Gog, le están reclamando. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos, el león británico, y sus anglodescendientes de Mayflower, sus leoncillos, los que manejan las naves que transportan aviones de combate. ¿Ok? Entonces, Sabá y Dedán, Emiratos Árabes. Y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Versículo 14. En aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, confiando en el pacto de paz, confiando en un pacto. Firmamos un pacto. Ese pacto nos da seguridad, confiando en el pacto de paz, habitando con seguridad. Una ciudad sin murallas, sin defensa. Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Si tú confirmaste el pacto, por supuesto que lo vas a saber tú. Si tú confirmaste el pacto. ¿Qué tuvo que poner de su parte Israel para que se confirme el pacto? El desarme. Una ciudad sin murallas, sin defensas, desarmarse militarmente. ¿Qué es lo que tendrán que poner los dos eternos defensores de Israel? Gran Bretaña y Estados Unidos. Desmantelar sus bases. Retirar todo su contingente militar de Medio Oriente. Y poner mucha atención porque esto ya ocurrió, no hace mucho. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, primero tenemos la declaración de Balfour en Gran Bretaña. Esa declaración le dio pie para que Israel volviera a ser nación. Ahí están los británicos. Fueron las tropas del Imperio Británico las que entraron a Jerusalén, conquistando Jerusalén, derrotando al Imperio Otomano, el Imperio Musulmán. El gran Imperio Británico conquistó todo el Imperio Musulmán, el Imperio Otomano, que había derrotado a lo que había quedado del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía dos polos, Europa, Roma, y Constantinopla, lo que es Turquía. Cuando ya dejó de estar vigente el Imperio Romano en Italia, en Roma y en Europa, quedó vigencia en Constantinopla, pero surgen los musulmanes, el Imperio Otomano. Pero el que absorbió el Imperio Otomano, lo derrotó por completo, fue el Imperio Británico, el León Británico. Y la declaración de Balfour permitió que Israel volviera a tener territorio. En las Naciones Unidas, el año 1948, en base a la declaración británica de Balfour, se votó para que se decidiera si Israel volviera a tener territorios para tener soberanía, volver a ser nación. Y se dirimió con conteo de votos y el 14 de mayo del 48 se determinó que Israel tenía que volver a ser nación, después de casi 2000 años. Aquí están los actores que están protagonizando todo esto son Gran Bretaña y Estados Unidos. Israel. Pero tenemos otros actores. Tenemos a Gog y los magogitas, que son los soviéticos, desde Ucrania hacia el mar siberiano. Y tenemos a los reyes del Oriente, los chinos, que son dos fracciones comunistas. Son regímenes totalitarios, donde no hay democracia. No hay la verdadera democracia que está en Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos nosotros en Ezequiel 38:13 que hay un reclamo. Porque resulta que para que se confirme un pacto de paz que calme todas las hostilidades de Medio Oriente, lo que va a tener que poner de su parte Estados Unidos y Gran Bretaña, que son los que trafican petróleo
en el Mar Rojo. Y también Israel, el desarme. Eso es lo que nos está revelando el Espíritu Santo en Ezequiel 38. Eso no va a ocurrir ahora, va a ocurrir un poco más adelante, porque esa guerra de Gog y Magog ocurre al final de los 7 años de tribulación. Hoy en día, estas hostilidades que se están dando, que toda la gente que está en oscuridad, mundo evangélico que está asustado, mundo que está en oscuridad, exento del Espíritu Santo, porque están exentos de fe en el Evangelio, no son portadores del Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, no están iluminados, están en oscuridad, no saben las cosas que han de venir. En cambio, a los que hemos creído con fe en el Evangelio, Dios nos ha sumergido el Espíritu, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Gálatas 3? Gálatas capítulo 3, versículo 3. Esto solamente quiero saber de vosotros. Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Gálatas capítulo 3, versículo 2, versículo 3. A ver. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas insensatos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Gálatas 3:5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, cuando una persona oye el Evangelio y lo cree con fe, cree que Cristo nos salvó en la cruz cuando murió por nuestros pecados y tiene seguridad en la salvación, suministra a Dios el Espíritu de Cristo dentro. Y en Juan capítulo 16, versículo 15, versículo 13, 14 y 15, Cristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando sea suministrado el Espíritu dentro, Él os guiará toda la verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Yo tengo el Espíritu de Cristo. Y yo sé con total seguridad, primero, que Israel no lo saca nadie de la tierra de Israel. Nadie. Ya Dios los plantó y no los va a desarraigar. Dios los desarraigó con los asirios, Salmanasar. Los desarraigó con los babilonios de Nabucodonosor. Lo desarraigó con el imperio romano. Lo hizo Dios usando estos imperios. Ahora Dios los plantó el 14 de mayo del 48 y no lo va a sacar nadie. Entonces ahí tenemos un puntal, una base segura para seguir hablando lo que va a ocurrir. Segundo, Gran Bretaña y Estados Unidos, United States of America, son naciones que Dios la está tomando, lideradas por Donald Trump, un hombre a quien yo respeto mucho y por el cual yo oro por Donald Trump, un hombre valiente, patriota, inteligente, un Ciro moderno, odiado por todos los socialistas en oscuridad, los que se victimizan, los que adhieren a las ideologías socialistas, progresistas. Ahí están los mexicanos, ilegales, victimizándose. Y los globalistas están esperando su primera víctima. Están esperando que se le suelte un disparo a un valiente militar norteamericano, a un valiente policía norteamericano. Que se le suelte un disparo y hiera de muerte a un ilegal, para que ahí tengan los globalistas su víctima y empezar a destruir al país. Hay un montón de chinos metidos en Estados Unidos con veneno para las plantaciones norteamericanas. Hay un montón de chinos armados para estar listos para ese despertar social, ¿verdad?, que ocurrió aquí en Chile. El estallido delictual de los socialistas. Lo que ocurrió en Colombia, ocurrió en Chile, ocurrió en Ecuador. Cuando las masas socialistas queman las iglesias, asaltan, destruyen, hacen saqueos. Todos estos mexicanos sinvergüenza, descarados, ilegales, váyanse de ese país, no les pertenece ese país. Ustedes han entrado ilegalmente, han entrado por el muro, han violado el Estado de Derecho, no respetan la soberanía de Estados Unidos.
Váyanse, inmigrantes sinvergüenza, descarados. No se victimicen. Ustedes entraron burlando la soberanía de Estados Unidos, amparados por la ONU. ¡Out! ¡Out! ¡Fuera! Dios bendiga a Estados Unidos. Dios bendiga a Gran Bretaña, que está invadida de musulmanes. Dios bendiga a Estados Unidos. Un líder árabe, ¿cierto?, proclamó que los inmigrantes ilegales que son de origen de naciones islámicas hagan la yihad, matando a Donald Trump, al vicepresidente, a todos los que son sus colaboradores en el gobierno, perversos hijos de su padre el diablo. Dios los maldiga a todos ustedes, musulmanes, hijos de su padre el diablo, adoradores de Alá, de demonios. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en día es un preámbulo para lo que se viene. Para que se requiera un pacto de paz, tienen que haber hostilidades. ¿Se entiende? You understand me? Para que se intente la paz en Medio Oriente, tienen que haber hostilidades. Lo que está ocurriendo ahora son escaramuzas. Lo que tiene que venir ahora es paz. Cuando Cristo habla de su venida por la iglesia, en Mateo 25 habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, la parábola de las 10 vírgenes. Y el ambiente en que Cristo viene a llevar los suyos a las bodas es un ambiente de somnolencia espiritual, donde las 10 vírgenes cabecean y se duermen en la larga espera, en un silencio, en una paz. La guerra de Gog y Magog no es ahora. No es ahora. It's not now. No. Gog y Magog is no now. Gog y Magog es al final de los 7 años. 7 years. Al final. Y un segundo Gog y Magog es al final del milenio. Al final de los 7 años y luego al final del milenio. Gog y Magog. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante. Cuando los 1000 años se cumplan, Apocalipsis 20, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a todas las naciones, a Gog y a Magog, todas las naciones anti-Dios, anticristo. Y de Dios descendió fuego y los consumió a todos. Eso es al final del milenio. Ahora, al final de los 7 años de tribulación, tenemos Apocalipsis capítulo 19, chapter 19. Allí es cuando la bestia y todos los ejércitos quieren guerrear, ir en contra de Jerusalén, de Israel. Y Estados Unidos y Gran Bretaña van a ser bendecidos por Dios, siempre. Porque Dios honra a los que le honran, pero van a ser engañados. Por eso van a reclamar. Sabá y Dedán, de los Emiratos Árabes, y los mercaderes de Tarsis, Britania, y todos sus leoncillos británicos, sus anglo-descendientes, le dirán: ¿a qué has venido? ¿Por qué has violado el pacto de paz? ¿Por qué lo violaste? En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos estaban confiando en un pacto de no agresión tratado con Japón. El emperador Hirohito, junto con el presidente Roosevelt, estaban confiando en un pacto de no agresión, un pacto de paz entre Japón y Estados Unidos, que no entraran a la guerra. Se está desarrollando la hostilidad de los del Partido Nacional Socialista, los socialistas comunistas hitlerianos, de Hitler. Hitler, los nazis son socialistas, del nacionalsocialismo. Y Mussolini son los fascistas, son socialistas. Los de izquierda son fascistas. Los de izquierda son nazistas, de nazi. Y ellos, los socialistas, le imputan a los republicanos, a los que somos cristianos, defensores de la patria, Estado de Derecho, propiedad privada, nos imputan que nosotros somos los fascistas, que nosotros somos los nazis. Eso es lo que hace Satanás. A lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos apostaron todos sus navíos en Pearl Harbor, ¿ya?, en las costas del Pacífico. Entonces el emperador Hirohito mandó
sus naves, sus portaaviones, con los aviones cero, para destruir la flota del Pacífico norteamericana en Pearl Harbor. Pero los norteamericanos estaban confiando en un pacto de paz, en un pacto de no agresión. Ahora fueron instruidos los pilotos japoneses para que lograran el efecto sorpresa, tomarlos por sorpresa, desprevenidos, confiando los norteamericanos en un pacto de paz. Y había una proclama en clave. El piloto que lideraba la escuadrilla japonesa, si tenía éxito con llegar a las naves norteamericanas, a los destructores, y bombardearlo, tenía que decir por radio, Tora, 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 Tora. Hemos tomado a Estados Unidos por sorpresa. Le hemos ganado el quien vive. No se dieron cuenta. Los aviones cero japonés, ¿ya?, entraron bajando la captación de los radares a la superficie del mar, y luego ellos se elevaron y lanzaron las bombas, destruyendo gran parte de la flota del Pacífico en Estados Unidos, los destructores en Pearl Harbor. Entonces los líderes de escuadrón japoneses empezaron a decir a los portaaviones japoneses, Tora, 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 hemos logrado el efecto sorpresa. Lo que ocurrió ahí, Satanás, la bestia, lo va a volver a hacer en Medio Oriente. Va a permitir que se confirme un pacto de paz, que lo va a lograr un instrumento de Dios, un Ciro moderno, porque fue Ciro, el ungido de Jehová, Isaías 45. Isaías capítulo 45. Ciro, mi ungido, dice Dios. Yo he tomado a Ciro, mi ungido, que yo le he puesto al Espíritu Santo. Eso significa mi ungido. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo de su mano derecha. Nunca de la izquierda, nunca a la izquierda. Nunca left side, no. Right side, yes, right side, derecha. Conservador de la palabra de Dios. Republicano, patriota, de ultraderecha. Dice Dios, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Un hombre que tiene que ser tomado por Dios como instrumento tiene que ser de carácter fuerte, para luchar contra Satanás, contra las fuerzas de izquierda, las fuerzas del mal. En el libro de Esdras, volvemos a oír de Ciro, ¿verdad? Libro de Esdras. ¿Ustedes saben dónde está el libro de Esdras en la Biblia? ¿Han leído la Biblia ustedes o no? Los que me están oyendo, ¿dónde queda Esdras? Esdras queda después de Esdras. El profeta Esdras, ¿dónde queda? Esdras queda después de Crónicas, es la segunda, el segundo libro de Crónicas. Entonces, en el libro del profeta Esdras, en el capítulo 1, leemos lo siguiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la profecía de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, mi ungido. Entonces, cuando Ciro declaró, ¿pueden todos los israelitas que están cautivos en Babilonia volver a Israel a levantar el segundo templo, que fue el templo de Zorobabel, en los tiempos de Esdras y Nehemías? Ahora, un segundo Ciro moderno también tiene que darle todas las garantías a Israel para levantar el tercer templo. Pero ese príncipe que ha de venir, la bestia, operando en su séptima cabeza, el anticristo, va a confirmar ese pacto. No es que él lo construya el pacto, no lo va a implementar, solamente lo va a confirmar. Entonces, hoy en día, los que tenemos al Espíritu Santo, reconocemos en Donald Trump, aquel que ni siquiera puede dormir tranquilo en la noche, porque tiene múltiples amenazas de muerte, es un hombre que constantemente puede ser
ejecutado de un balazo, un hombre que tal vez necesita mucha oración, porque tiene que liderar, tiene que tratar de contrarrestar las fuerzas globalistas, donde los inmigrantes ilegales quieren convertir a Donald Trump como un tirano, como una persona que está dividiendo familia. Eso no es cierto. Los sinvergüenzas son los inmigrantes ilegales, no Donald Trump. Donald Trump está defendiendo su país. Yo haría lo mismo. Donald Trump ya Dios lo está inspirando para que él pacifique el ambiente en Medio Oriente. Que haya paz, que no haya guerra, que cesen las hostilidades. Donald Trump le está diciendo a Benjamín Netanyahu, ten cuidado, trata de no despertar más guerra. Trata de apuntar, hace un ataque así como lo hace un cirujano, ¿ya? Que no provoca tanto daño colateral, porque los globalistas siempre quieren victimizarse. Los guatemaltecos, sinvergüenzas, los mexicanos, los ilegales, los que se meten en Estados Unidos en forma ilegal, ellos quieren victimizarse, quieren quedarse ahí, y no les corresponde ese país, no es suyo. Dios no les hizo nacer en Estados Unidos. Dios les hizo nacer en México, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras. Quédense ahí. Hagan patria donde ustedes, Dios les hizo nacer. No sean descarados sinvergüenzas. Si van a entrar a Estados Unidos, entren en forma legal, respetando la policía fronteriza, el Estado de Derecho. No sean sinvergüenzas descarados que se victimizan. Para entrar a un país, la persona tiene que respetar al país donde entra. Y el país tiene una puerta de entrada, frontera. Y hay policías ahí que están pidiendo la visa de trabajo o la visa de turismo. Y si no lo tienes, no entres, descarado sinvergüenza. Eres un sinvergüenza descarado. Y en el mundo cristiano, los pastores que ganan dinero con los diezmos, ellos reciben a los inmigrantes ilegales y los tratan como víctimas. Tracaladas, sinvergüenzas, hipócritas. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es salvar a Estados Unidos del asedio chino, del asedio de los musulmanes, del asedio de los centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, que son ilegales. No tienen por qué estar ahí. Respeten la ley, respeten los mandamientos, respeten la ley, no sean descarados sin vergüenza. Y todos estos pentecostales, estos cristianos, ellos dicen no hay que pecar. Y pecar es infringir la ley. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Y estos inmigrantes están infringiendo la ley de migración. Están entrando de forma ilegal. Están no respetando la ley. Están infringiendo la ley de un Estado soberano, de un país soberano. Pecar es infringir la ley divina de los mandamientos de Dios. Y estos cristianos que están en Estados Unidos no están diciendo que los ilegales están cometiendo algo que no les corresponde. Están violando la ley nacional de un país, que va a recibir a personas de otro país a través del pase, digamos, del pasaporte de viajero, de la visa de trabajo o la visa de turismo. Y si no, entonces no es legal tu estadía en Estados Unidos. No es legal. Estás pecando contra Dios, estás pecando contra el Señor. No te está avalando Dios, inmigrante ilegal. ¿Ok? Bien claro, bien clarito. Ahora, ¿qué deberán hacer estos pastores evangélicos en Estados Unidos? Decirle a los inmigrantes ilegales, retornen a su país. Legalicen ustedes su entrada acá. Déjense de ser sinvergüenzas. Son sinvergüenzas ustedes. No están respetando la ley. Siempre Dios pide que se respete la ley, que no se cometa pecado, que no se infrinja la ley. Y todo ilegal en Estados Unidos no está respetando la ley de un país soberano. Está abusando en forma descarada. Y eso hay que denunciarlo. Y un verdadero portador del Espíritu de Cristo tiene que denunciar esto, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Como dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5:19. La iglesia sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y todos los canales, todos los sistemas de comunicación están gobernados por el maligno. Lo que está ocurriendo en Israel actualmente son escaramuzas que van a derivar en que haya una paz en Medio Oriente. Esa paz se va a lograr, se va a pacificar toda la hostilidad, destruyendo a Irán, porque Irán es un país que está cargado de demonios,
Ellos quieren lograr la yihad islámica. ¿Ustedes saben lo que es la yihad islámica? Es matar a todos los infieles a Alá. Y ustedes saben, para un musulmán, ¿quién es un infiel a Alá? Una persona como yo, un cristiano. Son los que decapitan, cortan la cabeza al que no adora a Alá. Y Alá es un diablo, un demonio. Que los islámicos dicen que es Dios. No, Cristo es el profeta del Señor, el Dios encarnado, no Mahoma. Y Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero, no Alá. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es impedir que los musulmanes, los islámicos, entren al mundo cristiano occidental. Está poniéndole un freno, impidiendo que todos estos sinvergüenzas ilegales de Centroamérica entren en forma ilegal a Estados Unidos. Liberar a Estados Unidos de esta gente ilegal. Porque mientras haya ilegalidad, hay robo, hay trata de blancas, tráfico de niñitos, hay tráfico de órganos, hay droga, pandillas. Entonces lo que está haciendo Donald Trump es lo correcto. Y para hacer lo correcto en un mundo completamente dominado por el maligno hay que tener carácter fuerte, como lo tiene Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en Israel? Es un preámbulo para que venga a consolidarse una paz en Medio Oriente, porque para que haya necesidad de paz tiene que haber conflicto, tiene que tiene que extremarse el conflicto, ¿verdad? Exacerbarse. Bueno, la palabra es, tiene que haber más intensidad de conflicto, producirse más conflicto, para que se vea el mundo en la necesidad de que se construya una paz en Medio Oriente. En Daniel capítulo 9, versículo 27, se está hablando del príncipe que ha de venir al final de los tiempos, la bestia, el príncipe que ha de venir. En Daniel 9, 27, Daniel capítulo 9, versículo 27 dice, y por otra semana de 7 años, la semana 70 del profeta Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, un pacto que lo hizo un Ciro moderno. La bestia no lo va a hacer el pacto, no lo va a construir, pero sí lo va a confirmar. El anticristo, que es la 7ª cabeza que va a operar la bestia, porque la bestia tiene 7 cabezas, la primera cabeza, el monarca del imperio egipcio. La segunda cabeza, el monarca del imperio asirio. La tercera cabeza, el monarca del imperio babilonio. La cuarta cabeza, el monarca del imperio medo-persa. La quinta cabeza, el monarca del imperio griego-macedonio. La sexta cabeza, el monarca del imperio romano. Y la 7ª cabeza, el monarca de las Naciones Unidas. Allí, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se va a sentar un enviado de algún presidente de alguna de las naciones que antiguamente formaron parte del vasto imperio asirio. De Turquía, de Rusia, de China, de Irán, de Irak. Vaya a saber uno. Y se va a sentar ahí y ese hombre, llamado el asirio, va a confirmar un pacto. El asirio es un ser híbrido racialmente o como nación, porque va a tener la religión musulmana y va a tener la ascendencia israelita. Porque el anticristo va a ser recibido por los judíos, por los israelitas. Cristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Y los israelitas van a recibir al anticristo, que es llamado el asirio, o rey del norte. Del norte, del punto de referencia Israel. El Líbano, Siria, Jordania, Irak, Irán, Rusia, China, Turquía, de algunas de las naciones que en la antigüedad formaron parte del vasto imperio asirio, que era un imperio global, imperio. Entonces ahora lo que está ocurriendo es que Israel necesita inhibir, desmantelar, destruir el enriquecimiento del uranio, necesita destruir a los jerarcas iraníes, necesita inhibir la nación de Irán, inhibirla, dejarla como una nación que ya no haga daño. Primera cosa. Por otro lado, los eternos defensores de Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, tienen sus bases militares diseminadas por todo Medio Oriente.
Por el Mar Rojo transitan, si ustedes ven en el Google Earth, transitan los portaaviones norteamericanos de la clase Nimitz, la clase Gerald Ford, portaaviones con aviones de combate. También los británicos tienen los portaaviones de la clase Príncipe de Gales, Queen Elizabeth, que también tienen aviones de combate, tienen bases militares. Rusia tuvo una base en Siria, que la tuvo que desmantelar. Los que siempre están liderando, controlando Medio Oriente, son los de Tarsis, las naves de Tarsis, los británicos, y sus leoncillos, sus descendientes, los norteamericanos. Van por el petróleo. En la antigüedad, los de Tarsis negociaban con la gente de Medio Oriente. La gente de Medio Oriente le daba las especias de Medio Oriente, y los de Tarsis traían lo que era la metalurgia, la plata, el oro. Hoy en día, los británicos y los norteamericanos traen el dólar, la libra esterlina, el dinero, el oro. Y Medio Oriente les da el petróleo. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, va a haber un reclamo, pero al final de los 7 años de tribulación. Ahora no hay reclamo. Ahora se va a consolidar una paz. Pacificación de Medio Oriente. A pesar de que hay alborotos, misiles, pero todo eso va a decantar paulatinamente en una paz. Y la iglesia, esperando al novio, al esposo, va a caer en una somnolencia. Está descrita en Mateo 25. Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas, tomaron consigo el aceite. Recibieron al Espíritu Santo. Creyeron el Evangelio con fe. Pero las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Y eso lo resolvió todo. Las vírgenes que sí tenían el aceite en sus lámparas, entraron a las bodas. Entraron. Pero las vírgenes que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, no entraron. Simple. Y tardándose en venir el novio, el esposo, a medianoche se oyó un clamor. Bueno, y tardándose en venir el novio, el esposo, cabecearon todas. ¡Oh! Y se durmieron. ¿Qué es lo que hay? El silencio de la noche. ¿Hay guerra de Gog y Magog? No. ¿Hay guerra nuclear? No. Está la iglesia en la tierra. La iglesia. Mientras está la iglesia en la tierra, tiene que haber paz. Cristo le dijo a su iglesia, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo la paz la da con las drogas, con el trabajo, los trabajólicos, con la familia para calmar la conciencia, con la bebida, el trago, con las drogas. El hombre calma la paz. O sea, calma la conciencia. Ahí tiene su paz. Pero nosotros tenemos a Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Abraham está intercediendo ante Dios por su sobrino Lot, le dice, ¿castigarás al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y quedó demostrado que tratándose de que Dios mande su ira sobre la tierra, nunca, al mismo tiempo, castiga al justo con el impío. Y si hubieran 50, y si hubieran 40 justos, y 30, y 20 justos, o 10 justos, ¿no perdonarás a toda la ciudad? ¿A todos Gomorra, Sodoma? Si hubieran 10 justos, y siempre la respuesta del Señor fue la misma. No castigaré a Sodoma si hubieran 10 justos. El único justo era Lot. Ahí queda demostrado que tratándose de que Dios castiga el mundo, nunca lo hace habitando justos con los impíos, con los injustos. Entonces Dios tiene que librarnos, sacarnos de acá, porque nosotros estamos en paz con Dios. Pero el mundo no está en paz con Dios. Hay enemistad entre Dios y la gente del mundo. ¿Ok? Entonces ahora lo que tiene que ocurrir más adelante es que se consolide una pacificación en Medio Oriente, que se rinda Irán, deje de molestar, que Rusia
Rusia, Francia, China, observen enojados, no gustosos, con resentimientos de que Israel logre la paz. Esa paz que le va a garantizar, que le va a dar garantía a Israel para levantar el tercer templo. Daniel 9:27. Y por otra semana, ¿quién? El príncipe que ha de venir. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio, los sacrificios, la ofrenda ocurre a la entrada del templo. Por lo tanto, el pacto de paz está directamente vinculado con el templo. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que el pacto de paz, entre otras cosas, le va a dar garantía a Israel para levantar el tercer templo donde se hace el sacrificio y la ofrenda. Pero ya nosotros, la iglesia, los que somos verdaderos portadores del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a quien Dios ha suministrado el Espíritu Santo por nuestra fe en el Evangelio, no vamos a estar acá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Israel? Son escaramuzas. Es un preámbulo a lo que tiene que venir, una pacificación. Tiene que venir una pacificación en Medio Oriente. Un pacto de paz entre Israel con todas las naciones de Medio Oriente para darle garantía a Israel de levantar el tercer templo, donde se va a realizar el sacrificio y la ofrenda, y donde va a entrar el anticristo, a la mitad de la semana 70, el profeta Daniel. Entonces, dijo el apóstol Juan, Primera de Juan 2, lo había dicho yo, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, dice, Primera de Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hace 2000 años atrás, el apóstol Juan estaba diciendo, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, habiendo transcurrido prácticamente 2000 años, estamos al final del último tiempo. El apóstol Juan estaba diciendo que ya había iniciado el último tiempo, de 2000 años. Ahora, transcurriendo casi 2000 años, estamos al final del último tiempo. Por eso que están ocurriendo las cosas que están ocurriendo en Medio Oriente. Preguntándole a los judíos acerca de la segunda venida de Cristo, en Mateo 24, cuando le mostraron el templo, el templo de Herodes, el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos quedaron muy consternados porque ellos pensaban que Cristo venía a ser el rey, a reinar. Pero Cristo vino a morir por nuestros pecados a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y lo hizo, lo consumó el Señor. Ahora los discípulos le dijeron al Señor en el Monte de los Olivos, ¿cuándo ocurrirá esto de la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces todo lo de Mateo 24 son respuestas, señales que le está dando Dios respecto a la segunda venida de Cristo por Israel, hacia Israel. Entonces en Mateo 24, versículos 32 al 34, el Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cristo viniendo por segunda vez. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que van a ocurrir durante todo lo que está siendo descrito en Mateo 24, la tribulación de 7 años, la angustia de Jacob, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que toda la tribulación de 7 años acontezca. Hasta ustedes mismos ven la segunda venida mía a la tierra. Donde ustedes me verán viniendo por segunda vez a la tierra. Con mi iglesia ya previamente arrebatada, ¿verdad? En Mateo 24, 31 no es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Mateo 24, 31 no es el arrebatamiento. Mateo 24, 31 tiene relación con que la iglesia ya habiendo sido arrebatada, cuando Cristo se dispone a venir al mundo, viene con su reina, con su esposa, porque Cristo para reinar tiene que venir con su reina. El rey gobierna con la reina, el rey y la reina.
Aquí se celebran las bodas del Cordero. Entonces ahora Cristo en Mateo 24:31 está diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta a reunir a su iglesia en los cielos, habiendo ya sido previamente arrebatada. Mateo capítulo 24, versículo 31, no es el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia será el Señor mismo, no que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 12 al 18, es el Señor mismo. Porque el Señor mismo, Él mismo, con gran voz de trompeta, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo. Pero lo que está diciendo en Mateo 24:31 no es el Señor mismo. Y enviará a sus ángeles. ¿No será el Señor mismo? No, porque no es el arrebatamiento. El arrebatamiento habrá ocurrido ya. Y ahora Cristo, viendo que su iglesia está gozando de las mansiones celestiales, Cristo envía a sus ángeles a reunir a su iglesia, que está gozando de las moradas celestiales, a venir con ella, la segunda venida a la tierra. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. No dice desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. No. Entonces, todo lo que tiene relación con Mateo 24, todo lo que dice Mateo 24, es durante la tribulación de 7 años que va a atravesar Israel, Jacob, la angustia de Jacob, de Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Jacob, Israel, atravesando los 7 años de tribulación. La semana número 70 de 7 años. Daniel 9:27. Entonces lo que está ocurriendo ahora tiene que ocurrir porque es un preámbulo para lo que se viene. Lo que se viene es una pacificación en Medio Oriente. Un pacto que tiene que firmarlo Israel con las naciones de Medio Oriente, estando de por medio Estados Unidos, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes, ¿cierto? Sabá y Dedán, para pacificar Medio Oriente. Y esa paz, ese pacto, le va a dar garantía a Israel para levantar el tercer templo, para reiniciar el continuo sacrificio. Animales sacrificados al entrar al templo. Pero lo que va a tener que poner de su parte, Israel, va a ser el desarmarse. Lo que también va a tener que poner de su parte Gran Bretaña y Estados Unidos, para que se consolide el pacto, se confirme, es desmantelar sus bases militares, retirar su contingente militar, para dejar disponible el escenario en Medio Oriente para el efecto sorpresa. El Tora Tora. Entonces, llegará un momento que Gog va a tener que hacer una alianza con varias naciones militarizadas de Medio Oriente, Gog, Magog, la casa de Togarma, Cus, Fud, para subir de la noche a la mañana contra una ciudad, Jerusalén, que siempre va a ser defendida por Estados Unidos y Gran Bretaña. Si no estuvieran Estados Unidos y Gran Bretaña a ese momento armados, siendo poderosos, no tendría ninguna necesidad Gog de subir armado con muchas naciones. No tendría necesidad. Y porque sí estará siempre vigilante Estados Unidos y Gran Bretaña, entonces va a tener que lograrse esta estrategia del efecto sorpresa, para tomar por sorpresa. Los que van a ser tomados por sorpresa van a ser los británicos y los norteamericanos. No van a tener el tiempo de ir en ayuda de Israel. Y cuando Israel se sienta sola, sin poder tener la ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaña, que siempre van a estar hasta el último tiempo, lo que pasa es que no van a ser superados. Solamente van a ser tomados por sorpresa nada más, no superados. Y ahí cuando Cristo viene de los cielos. Y se va a cumplir Apocalipsis capítulo 19. Viene el jinete genuino montado sobre el caballo blanco. Con una leyenda, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene con su iglesia. Es la segunda venida de Cristo a la tierra. Y eso va a ser una carnicería. Es la batalla de Megiddo. Esa es la batalla de Josafat, el valle de Josafat. Es el Armagedón. Eso va a ser Gog y Magog de Ezequiel 18. Ahora no hay Gog y Magog. Ahora tiene que
en base a todas estas hostilidades, venir una pacificación que sea confirmada por el anticristo. Eso es lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente. Desde Adán hasta Abraham hay un primer tiempo, dispensacionalmente. Un primer tiempo de 2000 años. Desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo viniendo al mundo, un tiempo intermedio, también de 2000 años. Y desde Cristo, cuando viene al mundo, hasta cuando Cristo retorne, 2000 años más. Es el último tiempo. Y este último tiempo, hace 2000 años, ya inició. Lo está diciendo el apóstol Juan, 1 Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo de 2000 años. Primer tiempo, de Adán a Abraham. Tiempo intermedio, de Abraham hasta Cristo, su primera venida. Y el último tiempo, desde Cristo hasta cuando Cristo retorne. Y estamos al final del último tiempo. El apóstol Pablo a los Hebreos, Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas otras maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, hace 2000 años atrás, empezaron los postreros días. Ahora, habiendo transcurrido casi 2000 años, estamos al final, en la postrimería de los postreros días. Así estamos. De que terminen los 6000 años y empiece el milenio. Entre medio, la semana 70 del profeta Daniel, donde la iglesia ya no está en la tierra. Dios le bendiga.